Bueno, usted va a ir contando y yo le voy a ir mostrando a Ricardo. Sí, vamos a hacer previamente, daría una aclaración porque es un universo muy particular. Cuando uno habla en la ciudad de Santa Fe de los chicos de 15, 16, 17 años, está hablando de alrededor de 50.000 personas de acuerdo al censo, al último censo de población y vivienda. ¿Estamos hablando de Santa Fe Capital? De Santa Fe Capital. Que es donde nosotros trabajamos este tema. Y además cuando hicimos los primeros estudios para ver dónde estaba este universo, en los distintos sectores sociales que conforman la ciudad de Santa Fe, vimos que había en esta edad, entre 15 y 17 años, había jóvenes que estudiaban, un 41%, jóvenes que trabajaban, un 18%, jóvenes que trabajaban y estudiaban, un 15%, no trabajaban ni estudiaban un 21%. Es decir, era un universo bastante interesante, con lo cual había algunas características muy particulares. Estaban los que estudiaban y trabajaban, y estaban los que no hacían absolutamente nada. Que no son pocos, ¿eh? No, no son 21%. Pocos. Es un porcentaje bastante elevado. A partir de ahí, lo primero que hicimos fue, cuando hicimos las primeras encuestas para ver si el formulario se podía aplicar, porque un formulario que tiene 12 preguntas, por ahí es difícil por la edad de los chicos, descubrimos una cuestión, descubrimos que había un grado de desconocimiento sobre el proyecto que estaba en el Parlamento. ¿En relación a qué? En relación a esta posible ley que autorizaba a los chicos a partir de los 15, a partir de los 16 a votar. Vamos a mostrar el primer gráfico. ¿Qué es lo que hicimos? El primer gráfico que hicimos fue si estaba enterado del proyecto, y nos encontramos que había solo un 18% y no sabía el 82%. ¿Por qué hicimos esto? Porque la segunda pregunta, el encuestador le decía al chico, bueno, ahora usted está enterado de este proyecto que consiste en que usted a partir de los 16 puede votar. Y ahí le preguntamos si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo. Y fíjate, ahí hay un 40% de los jóvenes que está de acuerdo. Si saliera la ley estarían de acuerdo en ir a votar, un 35% que no y un 25% que no contesta. Ese que no contesta se da permanentemente en el resto de las preguntas, en un porcentaje que va del 10 al 28 y a veces al 30%. Uno podría decir, este porcentaje de indecisos tan grande es muy probable que esté más cerca del que están en desacuerdo que los que están de acuerdo. La segunda fue que si de aprobarse este proyecto que le habíamos dado a conocer, concurriría voluntariamente a votar, ahí baja la proporción. Hay un 38% que dice sí, yo iría, y un 36% que dice no, y un 26% que no contesta. La siguiente pregunta fue si le interesaba la actividad política. Y ahí le interesa el 25%, no le interesa el 65% y no contesta el 10%. Ahora, al que no le interesa la actividad política, ese 65%, ¿con qué criterio va a ir a votar? No, bueno, eso no lo... Bueno, está bien, si vos lo hacés entre los mayores, estudio, claro. La gente que vota de 50 años tampoco le interesa la actividad política. Tampoco le interesa mucho. Elige el presidente. Entonces, como vimos que este 25% era interesante, la pregunta siguiente fue si ya que está decidido a votar, ese 25% está decidido a ir a votar en caso que se apruebe la ley, si militaría en un partido político. Y fíjate cómo cambian las cosas acá. Si militaría el 22%, de ese 25% el 22%, no militaría el 60%. O sea que aquellos que están dispuestos a ir a votar, en su mayoría no militarían en un partido político. Lo cual no está bien, porque hay que tener un sentido de la responsabilidad cívica, ya sea en un partido político, en la vecinal. Claro, estas son preguntas para sacar un porcentaje. Lo demás es una acción de la escuela, de un montón de los políticos. Sí, comentamos que los políticos no los entusiasman demasiado. Y se nos ocurrió preguntar si que espontáneamente, sin darle ninguna grilla ni nada, explicaran o dijeran si conocían a algún político. Fíjate una cosa curiosa, el 67% no dijo nada, sí, no conocía a nadie. Solo un 10% mencionó a Cristina Kirchner, un 2% a Alfonsín, un 6% a Néstor Kirchner, un 3% a Bonfatti, un 2% a Torres del Cel, un 3% a Jorge Obey, un 1% a Elisa Carrió, el 3% a Carlos Reutemann, el 1% a Mario Barletta, y los otros, que eran un montón de nombres, totalizaban el 2%. Sí. Lo importante de esto es que el 67% no pudo decir espontáneamente el nombre de algún dirigente político de la República Argentina o de la provincia de los últimos años. Ahora está bien, uno puede criticar a los jóvenes y che, qué barbaridad, estos pibes no saben. Ahora, si esa encuesta la trasladaba una franja
etaria de 40, 50 años te va a decir acá no caben las valoraciones de decir, bueno, los jóvenes no, los jóvenes tienen centros de interés que a lo mejor son distintos a conocer un político. A lo que a nosotros nos interesaba que si manifestaban que les interesaba la actividad política, a ver si realmente conocían algo de esa actividad política. No, pero ¿qué me refiero? Si vos entrevistás a un grupo etario de 40, 50, 60 años, te va a decir a lo mejor lo mismo. ¿A quién conoce? Sí. A lo mejor te va a decir un poco más. Difícilmente hay más posibilidades de que conozcan a alguno, ¿viste? Por la propia experiencia de vida. Pero bueno, no es un centro de interés de los jóvenes la cuestión del conocimiento. Sobre todo porque no están mirando mucha televisión en cuanto a noticieros y demás. Bueno, y después preguntamos personalmente a cada uno de los entrevistados en su vida diaria, y ahí sí le dimos una grilla de cuestiones, qué es lo que más los afectaban en su relación con los amigos. Fíjate vos que el tema de la droga un 22%, el tema del alcohol es el que más los afecta con el 35%, el 25% la delincuencia, el 23% el desempleo, el 18% la educación, el 15% la salud, al 3% no lo afecta nada y no contesta el 45%. Es importante que los pibes estén preocupados por el tema de la droga, ¿no? Y la última pregunta fue, ¿por qué medios se interesan de los temas que a ellos les gustan? No hicimos una grilla de temas, sino el encuestador le decía, bueno, vos, ¿qué es lo que te gusta? Si a vos te gusta una cosa, X, ¿dónde vas a buscar información? Y fíjate una cosa curiosa. A ver. La televisión el 35%, la radio el 5%, internet y las redes sociales el 30%, diarios y revistas el 1%, libros el 3% y no contesta el 20%. Sí, es raro que esté la televisión por encima del internet, ¿no? Entonces, Horacio, resumíamos este tema de los jóvenes. Lo resumíamos, es muy sencillo, es decir, que los jóvenes entre los 15 y los 17 años en la ciudad de Santa Fe no estaban informados sobre el proyecto de ley que se menciona que pueden votar a partir de los 15 años, enterados sobre la pregunta de la encuesta, sí, un 40% lo ve favorable. Lo otro importante es que los jóvenes son muy pocos los que militarían directamente en un partido político y además hay un desconocimiento absoluto de lo que significa la actividad política. Muy bien. Y finalmente podríamos decir que el nivel de búsqueda de sus intereses está dado por la televisión e internet. Gracias.